Muy bien, entonces llegamos a la Edad Media y la Edad Media se desarrolló entre el año de 476 y 1492, 470, todo esto después de Cristo. Y ellos impulsaron lo que fue la transmisión oral de lo que era todas sus expresiones artísticas eran orales, cantar de gesta, juglares, etcétera, lo vamos a ver, versos, imitación, fábulas, crónicas, epopeyas. Después de ahí viene la etapa del Renacimiento, que es del año de 1453 al siglo XVIII, y ellos exaltaban las cualidades del hombre, iniciado en Italia. También dejaba a Dios a un lado, que era algo que venía mucho de la Edad Media. Comenzaron con la lírica y la novela picaresca. Después viene el barroco en el año 1600 al 1750 después de Cristo, y ellos fomentaron la lírica popular clara y sencilla, la lírica culta formada por el conceptualismo y el culteranismo. ¿Okay? Ellos eran un poquito más otra vez a volverse a estas inquietudes religiosas. Después viene la época del neoclásico, que era del siglo XVIII al siglo XIX, imitó a la escritura de Roma y Grecia, rechazaba el estilo barroco obviamente y estaba guiada por la razón y la realidad. Seguimos con el romanticismo del siglo XVIII al siglo XIX también. Ellos tenían la cuestión de la fantasía, la imaginación y la espiritualidad, también la subjetividad y también pues el individualismo. Avanzando con el realismo para el año de 1825 a 1861, el análisis de la realidad, los problemas existenciales, los defectos y todo aquello que tenía que ver con la sociedad. Después viene el naturalismo a la segunda mitad del siglo XIX. Si se dan cuenta, casi todas estas épocas, estas corrientes literarias se desarrollaron en el siglo XIX. Quiere decir que había una constante interés y necesidad de estar tratando de generar un pensamiento, de irlo revolucionando. Entonces el naturalismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y es el determinismo y el positivismo. Después viene el simbolismo en el siglo XIX, ya estamos ahí terminándolo, y está en contra del realismo, y el naturalismo habla sobre lo romántico y lo espiritual. Otra vez, ahí van a lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Casi todas estas corrientes fue un ir y venir entre lo espiritual y lo humanista. Entonces había una lucha bastante fuerte ahí. Después tenemos al modernismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ellos hablaban sobre la categorización mundial, la belleza ideal, la perfección. Eso es lo que enfatizaban los modernistas. Y finalmente llegamos al vanguardismo del siglo XX, que es nuevo y libre, habla de los sentimientos y de las tendencias. Todos los ismos, vanguardismo, cubismo, todo eso, vienen esas tendencias y las vamos a ver en su momento. Entonces, como pueden darse cuenta, a lo largo de la historia, sin duda, han surgido movimientos que han cambiado y transformado la forma y la percepción en la que podemos analizar y ver con percepción nuestros pensamientos. Entonces, tenemos ahora nuestra primera parada, nuestra primera estación será la literatura medieval, la Edad Media. Y bueno, pues la literatura medieval es toda aquella que fue producida, durante la Edad Media, periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Y bueno, pues en este periodo era muy importante también resaltar todos aquellos comienzos de tratar de generar una tradición lingüística y artística, por supuesto. Entonces la Edad Media se caracterizó por la preeminencia del sistema feudal, el empleo de las lenguas latinas como lengua diplomática y de alta cultura, también la expansión del pueblo germánico, las cruzadas, la formación de las monarquías nacionales y el inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la vida. Todos estos aspectos se verán reflejados entonces en la literatura producida durante esta época. De las principales características de la literatura medieval tenemos la lengua, es decir, que servía como vehículo para la cultura. En ese momento era el latín, todo se hablaba en latín, y también pues todos los textos surgieron en ese lenguaje.
la oralidad, es decir, la difusión de las obras literarias a través de trovadores, para la población que no sabía leer, la mayoría no sabía leer, los que leían eran los clérigos o las personas de alto nivel, ellos se encargaban de leer. Después tenemos otra característica que es el verso, empezaron a la escritura en verso, era la que más se acostumbraba porque era la más fácil de memorizar. Entonces la composición en verso ayudaba a los trovadores a recordar los textos, que no se les olvidara, y ahí surgió la lírica, la oda, la eligia, la égogla, el epitalamio, el romance y el soneto. Esos eran los más populares. Otra característica es la prosa, que era como estaban escritos las novelas de caballería, y pues obviamente se hacía todo un relato histórico de manera cronológica sobre sucesos de batallas y la vida de los santos o los libros de linaje, y se recogía toda la genealogía de la nobleza. También el anonimato enmarcó este periodo porque muchas de las obras no estaban firmadas, entonces pues fueron circulando gracias a los trovadores, pero nunca se sabía quién lo estaba produciendo. También la originalidad es otra característica de la Edad Media, porque pues como eran hechos reales, pues los trovadores usaban sus habilidades narrativas para poder contar la historia que se estaba llevando a cabo, ¿no? Para tratar de entusiasmar al pueblo. También otra característica es que la mayoría de los temas que tocaban eran temas religiosos, y obviamente pues la Iglesia Católica ejercía una fuerte influencia en todo esto, en todos los temas de la literatura medieval. Y finalmente el didactismo, es decir, que a través de la literatura se pretendía educar a las personas con los valores cristianos y modelos de comportamiento a la sociedad. Ese era uno de sus principales objetivos. Entonces, como se pueden dar cuenta, sin duda fue una época de mucho interés, ¿no? Y pues también en la Edad Media se procuraba, como ya se los dije, darle una fuerte auge a la religión. Entonces trataba de tener a la gente bajo ese dominio, esa influencia, y entonces pues por eso es que casi toda la literatura de esa época es una literatura religiosa. Entonces por eso era tan importante. Ahora, ¿cómo se transmitía la literatura durante la Edad Media? Bueno, había varios canales, varios modelos para hacerlo. Uno de ellos eran las jarchas. Las jarchas es una palabra árabe que significa salida o finida. Y las jarchas son cancioncillas de carácter amoroso de los más antiguos vestigios de la lírica popular europea, casi muy parecidos a los villancicos. Era muy parecido a lo que tenemos nosotros como villancicos, y estas jarchas eran cantadas por los trovadores para contar alguna historia de amor, algo para despertar ese interés entre las personas. Después tuvieron los mester de juglaría, que mester significa trabajo, entonces por lo tanto pues el mester de juglaría es el nombre que recibe el oficio propio de los juglares, y estas personas eran los que recibían un pago. Ellos cantaban o declamaban diversas piezas literarias en lugares públicos como las plazas o los castillos, y bueno, pues era cantado, era oral, era al aire libre para entretener a la gente, ¿no? Y pues de esta forma podía llegarse a más personas, y también pues podía tenerse pues más contacto. No necesitaba saber leer porque como lo cantaban pues tú ya lo entendías. Después estuvieron los cantares de gesta, y el cantar de gesta pues eran las epopeyas de la Edad Media, que eran las hazañas de un héroe mitológico o guerrero popular, y estas pues trataban de exaltar las virtudes de estos personajes grandes y heroicos para que la gente los pudiera imitar o seguir, y daban honor pues a los pobladores de las tierras europeas. Entonces estaban escritas en versos, eran anónimas y tenían una longitud de 2000 a 20,000 versos que eran cantados, así que podían estar cantando por horas, y también pues la transmitían de padres a hijos.
Y pues dentro de los cantares de gesta más populares se encuentra el Mio Cid, el cantar de Roldán, el Biful y el cantar de los Nibelungos. Esos son los más populares. Después está el Mester de Clerecía, que ellos escribían poesía tratándose de temas religiosos y doctrinales, porque esa era una de las formas de adoctrinamiento, a través de los textos, a través de todas estas actividades para poder pues meter a la religión a todas las personas. Y vaya, ¿qué podríamos a lo mejor no pasar por alto y no pasar por la Edad Media sin hablar de los principales autores de esta época? Tenemos a Gonzalo de Berceo, que fue un escritor medieval. Entre su obra maestra se encuentra Milagros de Nuestra Señora, El Martirio de San Lorenzo, Vida de Santo Domingo de Silos, etcétera, etcétera. Alfonso X, que él fue un autor muy calificado para su época, y él hablaba mucho sobre las leyes, la justicia, la administración y la sociedad, sobre los delitos y sus penalizaciones. También tenemos a Ramón Llull, que él estudió filosofía, medicina, lengua y filosofías árabes, y dedicó toda su obra y sus esfuerzos a la conversión de infieles al catolicismo, obviamente, y tenía entre sus obras Contemplación de Deus, o de Dios, la Liber de Gentili et Tribus Sapientibus, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y pues así es como nosotros podemos entender y estructurar la etapa de la Edad Media. ¿Ok? A través del conocimiento de estas etapas, chicos, recuerden que si queremos conocer la estructura actual de lo que nosotros hacemos, necesitamos conocer el pasado, necesitamos estar atentos a lo que sucedió, conocer cuál es el trasfondo, cuál es el origen para ahora nosotros poder entender el porqué de muchas situaciones, de muchos procesos que estamos viviendo en cuanto a la literatura. La literatura es un género que va surgiendo, se va transformando. No tiene un estándar fijo, o sea, tiene movimiento, es energética. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van dando estos procesos hasta llegar a lo que nosotros ahora conocemos como literatura moderna. Vamos a ir avanzando poco a poco. Por hoy vamos a dejarlo así en la Edad Media. Así que, chicos, tomen sus apuntes. Muy importante, recuerden que los apuntes son para el portafolio de evidencias. Esta clase es para el segundo parcial. ¿Okay? No lo tienen que incluir en el del primer parcial, que es el que estamos concluyendo. Y recuerden que cada trabajo tiene sus especificaciones, tiene su forma de hacer. Hay que seguir el orden, ¿sale? Hay que ver videos completos para poder completar nuestros trabajos. Chicos, les mando un gran saludo, les deseo un excelente día y nos vemos la próxima clase.